El rico y Lázaro es una parábola. Jesús continúa en esta parábola con la lección que ha presentado en la parábola del mayordomo infiel, que la manera como se usan las oportunidades en esta vida determinará el destino futuro. Esta parábola había sido especialmente dirigida a los discípulos. Jesús se dirige a los fariseos presentes. Estos, sin embargo, se negaron a aceptar las enseñanzas de Jesús acerca de la mayordomía y se burlaron de él. Jesús entonces destacó que era posible que fueran honrados por los hombres, pero que Dios leía su corazón como un libro abierto. Habían tenido suficiente luz. Por mucho tiempo habían gozado de la enseñanza de la ley y de los profetas, y desde el ministerio de Juan la luz adicional del Evangelio les había sido dada. Jesús afirma que los principios expuestos en la ley son inmutables, puesto que Dios no cambia, y da un ejemplo de esta sublime verdad. A continuación presenta la parábola del rico y Lázaro para mostrar que el destino se decide en esta vida de acuerdo al uso de los privilegios y oportunidades que se tengan. Un hombre rico representa en primer lugar a todos los que utilizan mal las oportunidades de la vida, y en sentido colectivo también a la nación judía que, como el rico, estaba cometiendo un error fatal. La parábola del mayordomo infiel presentaba el problema en forma positiva, es decir, desde el punto de vista de uno que había hecho los preparativos para el futuro. La parábola del rico y Lázaro presenta el mismo problema, pero desde el punto de vista negativo, es decir, destacando la actitud de otro que no hizo los preparativos necesarios. La parábola del rico y Lázaro debe interpretarse, como toda otra, en armonía con su contexto y con el sentido general de las Escrituras. Uno de los principios más importantes de interpretación es que cada parábola tenía el propósito de enseñar una verdad fundamental, y necesariamente tiene un significado intrínseco, sino para darle forma al relato. Es decir, no debe insistirse en que los detalles de una parábola tienen un significado literal en lo que a verdades espirituales se refiere, a menos que el contexto deje en claro que ese significado es parte integral de la intención original. De este principio se deduce este otro: no es sabio presentar los detalles de una parábola para enseñar una doctrina. Solo puede ser tomada como base doctrinal la enseñanza fundamental de la parábola según se deduce claramente de su contexto y se confirma por el sentido general de las Escrituras, junto con los detalles que se explican en el contexto mismo. La suposición de que Jesús quería que esta parábola enseñara que los hombres, buenos o malos, reciben al morir su recompensa, viola estos dos principios. Según lo muestra claramente el contexto, esta parábola tenía el propósito de enseñar que el destino futuro queda determinado por el modo en que los hombres aprovechan las oportunidades en esta vida. Jesús no estaba tratando aquí el estado del hombre en la muerte ni el tiempo cuando se darán las recompensas. Sencillamente estaba haciendo una clara distinción entre esta vida y la venidera, y mostrando la relación de la una con la otra. Además, interpretar que esta parábola enseña que los hombres reciben su recompensa inmediatamente después de morir, contradice claramente lo que Jesús mismo enseñó: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una de las reglas más importantes de interpretación es: los relatos y las expresiones figuradas deben entenderse a la luz de las afirmaciones literales de las Escrituras acerca de las verdades a las cuales se hace referencia. Cabría entonces preguntarse por qué Jesús introdujo una parábola con ilustraciones figuradas que no representan con exactitud una verdad tan claramente expuesta en otros pasajes bíblicos, y especialmente en las propias declaraciones literales del Maestro. La respuesta es que Jesús estaba hablando a la gente de acuerdo con lo que ella conocía. Muchos de los presentes, sin tener el menor apoyo del AT, habían llegado a creer en la doctrina de que los muertos están conscientes entre la muerte y la resurrección. Esta falsa creencia, que no aparece en el AT ni tampoco en el NT, impregnaba, en general, la literatura judía posterior al exilio. Y como muchas otras creencias tradicionales se había convertido en parte del judaísmo en el tiempo de Jesús. En esta parábola Jesús sencillamente se valió de una creencia popular para presentar con claridad una importante lección que deseaba inculcar en sus oyentes. Algunas veces se hace notar que Jesús no dice que el relato del rico y de Lázaro es una parábola, al menos tal como la presenta Lucas, aunque el antiguo códice de Besa dice que se trata de una parábola, mientras que en el caso de otras parábolas suele identificárselas como tales. Pero debería señalarse que aunque Jesús con frecuencia comenzaba una parábola diciendo que era una parábola o que el reino de los cielos se asemejaba a una persona o a una cosa en las circunstancias que a continuación relataba, no siempre lo hacía. Sin duda,
Jesús quería que los fariseos se vieran a sí mismos en este rico, y que en el desventurado caso de éste contemplaran un cuadro de su propio y triste fin. Seno de Abraham. Expresión típicamente judía, que equivale a paraíso. En la antigua literatura judía algunas veces aparece Abraham dando la bienvenida a los que llegan al paraíso. Jesús describió el paraíso como un lugar a donde vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham en la fiesta en el reino de los cielos. Abraham era el padre de los judíos, y estos en la práctica habían llegado a buscar la salvación en Abraham antes que en Dios. Creían que Abraham daba la bienvenida a sus hijos en el paraíso en una forma muy parecida a la que ahora, a veces, se representa a Pedro recibiendo a los cristianos en la puerta del cielo. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. La creencia de que la gente al morir va a un lugar a sufrir tormentos, no tiene ningún apoyo en la Biblia. Las Sagradas Escrituras enseñan con claridad que los muertos nada saben. Jesús comparó la muerte con un sueño. Si se deduce por esta parábola que Jesús enseñó que los impíos cuando mueren son llevados a cierto lugar para ser atormentados, entonces se enseña tácitamente que Jesús está contradiciendo lo que enseñó claramente en otras ocasiones acerca de los muertos, y también contradice lo que la Biblia enseña acerca de este tema. ¿Están acaso tan cerca el cielo y el infierno que se pueda hablar desde uno al otro, y que los que están en el cielo pueden contemplar el sufrimiento de sus amigos y amados en el infierno sin poder aliviar su tormento, mientras que los que están en el infierno pueden observar la dicha de los justos en el cielo? No. Sin embargo, esto es lo que esta parábola enseña si se interpreta literalmente, pero los que creen que es literal, se apresuran a añadir que el seno de Abraham es solo una figura literaria porque los santos no descansan literalmente en su seno. Además admiten que la proximidad del cielo con el infierno, que aquí aparece como muy real, es también solamente figurada, pero desde el momento en que admiten que estas y otras declaraciones son evidentemente figuradas y no deben tomarse en forma literal, están asintiendo que toda la parábola es figurada. Envía a Lázaro. Evidentemente, el rico supone que, a su mandato, Lázaro debe ser enviado al Hades, lo cual equivaldría, en cierto sentido, a continuar la relación que había sostenido con él en la tierra, la punta de su dedo. Quienes procuran hallar argumentos en esta parábola para probar la doctrina de la inmortalidad del alma, no pueden explicar por qué las almas tienen dedos. El cuerpo de Lázaro estaba en la tumba, inclusive también sus dedos. Es increíble que un espíritu desencarnado tuviera dedos que no debe tener, que los mojara en agua, y luego tocara una lengua inexistente de otro espíritu desencarnado. Evidentemente, Jesús estaba narrando algo imaginario, cuyo propósito era enseñar claramente una verdad específica en cuanto a la relación que existe entre esta vida y la futura, y que no tenía la intención de que sus palabras fueran tomadas en sentido literal. Sin embargo, la parábola misma enseña claramente que no reciben su recompensa inmediatamente después de morir, pues sus cuerpos estaban en la tumba, en donde no hay fuego. Había recibido en vida todos los bienes que cualquiera pudiera desear, sin prepararse para la vida futura. Había buscado primeramente todas estas cosas esperando, sin embargo, que Dios encontraría alguna manera de añadirle más tarde el cielo. Compárese con el caso del rico necio. Y la enseñanza de Jesús en cuanto a hacerse tesoros en el cielo. El rico había recibido toda la recompensa que había de recibir. Su cuenta en el cielo mostraba que estaba en bancarrota moral. Debe destacarse que fue castigado no por haber poseído riquezas, sino por haberlas usado mal. Las malgastó egoístamente, no las puso al servicio de Dios y de sus prójimos. No es pecado ser rico, Abraham fue muy rico. Pero el rico de esta parábola sencillamente prefirió olvidar que era responsable por la manera en que usaba sus riquezas. Y Abraham le dice, a Moisés, los profetas tienen, óiganlos, a Moisés y a los profetas. Es decir, las escrituras del atento. Esta era la forma en que comúnmente se hacía referencia a los escritos canónicos del en los días de Jesús. Jesús destacó una y otra vez que en asuntos de fe y de doctrina las escrituras son de valor supremo, y las recomendó a sus oyentes, como lo hace aquí, como una guía segura para la salvación. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. El rico no acepta la decisión de Abraham. Insinúa que sabe más que Abraham. Es evidente que no había aceptado que el era una evidencia convincente, y duda que sus 5 hermanos puedan aceptarla. Los que dan poca importancia a los mensajes del harían bien en prestar atención a la suerte del rico de esta parábola.
quien a pesar de haber tenido acceso a Moisés y a los profetas no habría sacado de ellos ningún beneficio. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Los que no se dejaran impresionar por las claras enseñanzas de la verdad eterna que se encuentran en las Escrituras, no recibirían una impresión más favorable ni para el mayor de todos los milagros. Pocas semanas después de relatar esta parábola y como si fuera una respuesta al desafío de los dirigentes judíos que pedían una evidencia mayor que la que hasta ese momento habían recibido, Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro. Pero ese mismo milagro impulsó aún más a los dirigentes de la nación a intensificar su complot para quitar la vida a Jesús. Y no solo eso, sino que también pensaron que era necesario acabar con Lázaro para proteger su ya insostenible posición. De este modo los judíos demostraron literalmente la verdad de lo que Jesús afirmó aquí, que los que rechazaban el Antiguo Testamento rechazarían la luz mayor, aún el testimonio de alguien que se levantara de entre los muertos.